historias están absolutamente relacionadas. El PT hoy presentó una iniciativa para volver al régimen solidario de pensiones, ya lo habíamos dicho, el régimen anterior, el viejito, donde los fondos iban al Estado mexicano, a las instituciones de seguridad social, al IMSS y al ISSSTE, ellos los administraban y le daban a la gente hasta el 70% de su salario, no daban pensiones pedorras, son modestas y llega hasta el 70% de su salario. Con las cuentas individuales le vendieron el cuento a la gente que iba a ser mejor, que cada quien su ombligo, que mientras más ahorraras mejor te iba a ir y la chingada, una serie de cosas, ¿no? Se ve igual, estoy viendo, le muevo y se ve igual el reflejo de la luz en el cartel. Total que al final pues, es un robadero porque lo manejan los bancos extranjeros, dio la cifra a Reginaldo, no se me grabó, son varios billones de pesos, millones de millones de pesos los que manejan, más de 3 seguro, o sea, es mucho dinero. Y a los trabajadores les dan el 20% de su salario, 20% de su salario como pensión. Y luego tienen que ir a litigar, me consta con mi hermano Raúl, que tuvo que ir a litigar y los abogados te cobran mínimo el 20% y 2 de la vela y de la vela 2, no te entregan todo tu dinero, es un desastre, ¿no? Es un robadero, para decirlo claro. Y entonces el PT presentó una iniciativa, el compañero presidente ya había presentado una iniciativa, pero en el mismo régimen, para mejorar las pensiones, pero seguir los bancos extranjeros manejando el dinero y manejando y dándole a la gente pues, lo que le da la gana. De hecho, se han tomado 2 decisiones contrarias al pueblo en esta Cámara, solo 2. Una la recordó hoy Reginaldo, yo en esa no estuve, me había opuesto y aprovecharon un viaje que no sé a dónde me tocó ir, a lo mejor fue cuando fue a Argentina, no sé, no recuerdo, he estado pocas veces fuera, pero en una de esas aprovecharon para aprobar darle el 100% de manga ancha a los bancos para manejar el dinero de los trabajadores y trabajadoras sin que esto vaya en beneficio de ellos, ¿no? Si no es en beneficio de los bancos, no en beneficio de la gente. Porque más te cobran por manejar tu dinero, ¿no? Es una locura, ¿no? Es un montón de millones y millones de trabajadores, es un montón de dinero y los que menos se benefician son los propios trabajadores y trabajadoras. La segunda decisión que se ha votado en contra del pueblo aquí en la Cámara de Diputados es la elección de la mesa directiva de este año, dándosela al PRI, que no le correspondía. Bueno, pero esta sí afecta a los trabajadores y trabajadoras. Como quiera ahí que se quede el PRI con la mesa directiva, ya tendrá sus repercusiones el movimiento por ese error, pero en el caso del ahorro de los trabajadores eso no, eso le impacta directo pues, en el bolsillo, en la economía, ya cuando llegas a adulto mayor, que nadie te da trabajo, y luego te dan una chingadera de pensión, no puede ser, es incorrecto. Entonces el PT plantea volver al régimen solidario para que tengas hasta el 70%. ¿Qué publica Reforma? Expropian, quieren expropiar el ahorro de los trabajadores. ¿Cómo vamos a querer expropiar? No tienen vergüenza, lo que queremos es que les llegue a los trabajadores su ahorro. Y los bancos no han garantizado eso, se lo han robado. Se lo robaron en Chile. A ver, en Chile fue el primer lugar con la dictadura de Pinochet donde hicieron esto y dijeron que bien. Vayan a ver cómo está Chile. Los pobres adultos mayores, mujeres y hombres que trabajaron toda su vida reciben, creo que ni $50, una cosa, no, una cosa monstruosa, les robaron todo. La educación es privada, es otra historia, también por la dictadura. No han modificado su constitución, siguen con la constitución pinochetista, es una locura, cabrón, a pesar de que llevan tantos años ya de haber recuperado la democracia, a ver, de 73 a 89 fueron los 16 años que estuvo Pinochet, desde 89 a la fecha Chile sigue con la misma constitución de la dictadura, cabrón, y con las mismas políticas económicas en esencia. Le robaron el ahorro a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, en Argentina les robaron el ahorro a secas al pueblo argentino. Acuérdense el corralito famoso, ibas por tu dinero y no había, te daban $50 cuando mucho, y se robaron el dinero, el ahorro, todo el ahorro, no el ahorro de las pensiones, todo. Han sido terribles. Entonces aquí se plantea volver al régimen solidario. El compañero presidente no quiso tomar esa decisión, pues porque es un encontronazo con el sistema financiero internacional. Trae un nivel de acoso enorme,
Pero este es el acto que deberíamos hacer en justicia. Ni siquiera es los derechos del pueblo del siglo XXI. Es volver al siglo XX, cabrón, es volver a los derechos surgidos de la Revolución Mexicana. Yo les digo que además hay que las UMAS con que le pagan a los pensionados del ISSSTE, que también ahí les roban con eso, debe volver a salarios mínimos como estaba. Es la otra reforma que debemos promover. Y acabar con el outsourcing. Que los trabajadores, trabajadoras tengan aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, seguro social y sobre todo el patrón reconozca su relación laboral, tengan antigüedad en el empleo. Todo eso se perdió con el outsourcing. Yo creo que deberían tener un contrato colectivo de trabajo mínimo establecido en la ley. Contrato colectivo de trabajo base. Y de ahí para adelante lo que mejoraran los sindicatos de las trabajadoras y trabajadores. Bueno, pues volver al outsourcing ni siquiera es ese contrato colectivo, son los derechos más elementales surgidos de la lucha de los trabajadores y trabajadoras en el siglo XX. Bueno, pues nadie puede plantear que eso sea un exceso, que sea el comunismo, que sea el socialismo, que no, son los derechos que ya tenían los trabajadores y trabajadoras en México, que les escamoteaban, pero que ya tenían en el siglo XX y que liquidaron Peña y Calderón. Al final de la usurpación de Calderón, y a pocos días de entrar Peña. Ánimo, varios diputados, Valfre Vargas, Rosendo Marín, Agustín Guerrero estuvo ahí, estuvo Avelino Méndez, exdiputados federales todos, Rigoberto Salgado, hoy diputado local, estuvimos, yo, un servidor y gente. Hubo sindicatos protestando, pero se hacían los locos, o sea, no apretaron en realidad, porque pensaron que estos cambios no les iban a afectar, y pues claro que les han afectado. Entonces, esas son las reformas mínimas, y el reforma, pues, para variar. No, yo no lo califiqué de pasquín, no quise meterme en ninguna controversia para que se fueran por las ramas, simplemente dijo, están mintiendo, nosotros no queremos expropiar el ahorro de los trabajadores, lo que queremos es devolverle el ahorro a los trabajadores a través de su pensión y no que se beneficien los bancos. Eso es una barbaridad. Porque dirán misa, pero no solo se les pagaban las pensiones con hasta el 70% del salario a los trabajadores y trabajadoras durante el régimen solidario, sino fue la época de oro de la seguridad social. Eso no lo comenté en la rueda de prensa, pero fue la época de oro, con los centros de seguridad social, los balnearios para trabajadores como Huastepec, como La Trinidad en Tlaxcala, hay uno ahí que es para campamento de montaña, La Malinche, hay otro más que se me olvida ahora, eran varios, el Huastepec era el emblemático, ¿no? Los campos deportivos, el centro ahí en Naucalpan, que fue importantísimo, llegó a jugar creo que ahí el Atlante en algún momento, todo eso se privatizó, hombre, había centros de seguridad social hasta con alberca para los trabajadores y trabajadoras, todo eso lo hicieron pedazos, y eso salió de las inversiones, del ahorro de los trabajadores y trabajadoras, y dando, pues tú, además de que recibías tu pensión, recibías esos beneficios de acudir a esos espacios vacacionales para los trabajadores del país, que asegurados o no, porque podías contratar inclusive no siendo asegurado. Entonces, todo eso desapareció, todo eso lo vendieron como si fuera de ellos, todo eso lo robaron al pueblo. Entonces, francamente, es una insidia que estén diciendo que se va a expropiar, no se va a expropiar nada, sino es recuperar para los trabajadores y trabajadoras su propio dinero, ¿no? Va a tener mucha resistencia, quién sabe si jalen los compañeros de Morena, porque pues va a haber mucha presión, pero nosotros estamos convencidos de que hay que hacerlo. Y eso se presentó hoy